Julián no es un hombre que tema a la oscuridad, pero sí a los silencios profundos que dejó su hermano mayor hace años. Durante mucho tiempo, una expedición fallida se tragó a la persona que más admiraba, dejando solo un rastro de dudas punzantes y una herida abierta en su pecho que nunca logró sanar del todo. Como experto en supervivencia, ha pasado gran parte de su vida adulta dominando el miedo, pero el destino tenía reservado un plan diferente. Una mañana, un paquete anónimo sin remitente apareció en el umbral de su puerta. Dentro del sobre, un mapa desgastado y 10 coordenadas exactas marcaban los bosques más letales del planeta, aquellos mismos sitios que su hermano juró explorar antes de desvanecerse en la nada. Sin pensarlo 2 veces, Julián empacó su equipo, impulsado por una mezcla de esperanza renovada y una desesperación que bordeaba la obsesión absoluta. Su primer destino lo llevó directamente a las profundidades de Transilvania, al enigmático bosque de Hoia Baciu. Conocido como el Triángulo de las Bermudas de Rumania, este lugar parece rechazar las leyes de la física. Al cruzar el umbral de los árboles retorcidos, Julián sintió una oleada súbita de náuseas y una presión insoportable en las sienes. Sus equipos electrónicos, herramientas que nunca le habían fallado, comenzaron a emitir una estática ensordecedora y a apagarse sin razón alguna. El aire en Hoia Baciu se sentía denso, como si cada hoja y cada sombra estuvieran dotadas de una conciencia malévola. Julián caminaba con el vello de la nuca erizado, sintiendo que miles de ojos invisibles lo observaban desde la penumbra. No era simplemente el miedo a lo desconocido, era la certeza de que el bosque mismo intentaba expulsarlo antes de que descubriera sus secretos. Sin embargo, el horror apenas comenzaba. La siguiente parada lo trasladó a los canales de Xochimilco, en México, a la perturbadora isla de las muñecas. Miles de figuras de plástico, deterioradas por el tiempo, cuelgan de las ramas como centinelas de una tragedia antigua. Según la leyenda, un ermitaño las colocó para aplacar el espíritu de una niña ahogada, pero para Julián, el horror era mucho más personal. Al ver aquellos ojos de vidrio vacíos, los recuerdos de su infancia junto a su hermano brotaron con una violencia inesperada. Cada muñeca parecía un eco de su propia pérdida, una representación física de la inocencia corrompida. El ambiente allí es asfixiante. El susurro del viento entre los jirones de vestidos suena como lamentos infantiles que erizan la piel de cualquier intrépido que se atreva a cruzar sus límites. La travesía lo llevó después al Reino Unido, a las tierras de Kent, donde se encuentra Dering Woods, el bosque de los gritos. Julián, acostumbrado a los sonidos naturales, se encontró en una lucha constante contra su propia cordura. Entre el crujido de las ramas, una noche fría, escuchó un grito desgarrador que le heló la sangre. No era el aullido de un animal. Era una voz que reconocería en cualquier lugar. Era la voz de su hermano, gritando su nombre con una angustia infinita. La lógica del superviviente le decía que era una ilusión, pero su corazón le empujaba a correr hacia el peligro. La desesperación comenzó a ganar terreno sobre su entrenamiento, nublando su juicio mientras se adentraba en la espesura. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, para acompañar a Julián en esta búsqueda. El agotamiento era real, pero el descubrimiento que hizo poco después fue lo que lo dejó sin aliento. Cerca de una raíz antigua, atrapado entre las espinas de un arbusto, Julián encontró un jirón de tela. Al tomarlo entre sus manos, reconoció instantáneamente el material. Era un pedazo de la chaqueta que su hermano llevaba el día que desapareció. No estaba desgastado por años de exposición, sino que aún conservaba cierta frescura, como si alguien hubiera pasado por allí recientemente. La confirmación golpeó a Julián con fuerza. Su hermano no era solo un recuerdo. Su rastro estaba vivo, extendiéndose por los lugares más peligrosos del mundo, y la verdadera pesadilla apenas estaba empezando a revelarse bajo la sombra de los árboles. Julián aprieta el trozo de tela entre sus dedos, sintiendo la textura áspera que desafía el paso del tiempo. Ya no se trata de una investigación ni de un ejercicio de supervivencia. El aire ha cambiado, cargado con la urgencia de un rescate que llega con años de retraso. Su brújula apunta hacia el corazón de Europa, a la selva negra de Alemania. Allí, donde los abetos son tan densos que devoran la luz del mediodía,
Los mitos de los hermanos Grimm cobran una realidad física y opresiva. Julián camina bajo un techo de ramas entrelazadas que parecen manos esqueléticas intentando detener su avance. La oscuridad es absoluta, una negrura que no solo ciega los ojos, sino que parece alimentarse de su propia tristeza. Cada paso es una batalla contra la melancolía que amenaza con consumirlo. La inmensidad del bosque simboliza la profundidad de su depresión, ese vacío que dejó la ausencia de su hermano. El silencio aquí no es pacífico. Es el peso de leyendas que advierten sobre aquellos que se adentran demasiado y olvidan el camino de regreso. Julián lucha por mantener su mente enfocada, sabiendo que cada sombra puede ocultar una verdad o una trampa. La búsqueda lo arrastra miles de kilómetros hacia el sur, hasta las agujas de piedra de Tsingy de Bemaraja, en Madagascar. Este no es un bosque de árboles, sino una catedral de piedra caliza con bordes tan afilados como cuchillas. El peligro aquí es físico y brutal. Mientras escala las formaciones kársticas, un mal movimiento hace que su bota resbale. El filo de una roca corta su pantalón y penetra profundamente en su muslo. El dolor es un relámpago que nubla su visión. Julián cae sobre una repisa estrecha, viendo cómo la sangre empapa la tela de su equipo. En la soledad de este laberinto mineral, una herida así puede ser una sentencia de muerte. Su movilidad está comprometida, y la infección es una amenaza constante bajo el sol abrasador. Con manos temblorosas, aplica un torniquete improvisado, maldiciendo su imprudencia. La belleza de las estructuras de piedra se vuelve una prisión de agujas que parecen querer desmembrarlo antes de que pueda dar el siguiente paso hacia la resolución del misterio. Sin tiempo para sanar, Julián se ve obligado a entrar en un peligro diferente en el bosque de Sambisa, en Nigeria. Aquí, la naturaleza es secundaria frente a la crueldad humana. El bosque es refugio de grupos extremistas que no respetan fronteras ni vidas. El tono de la misión cambia. Ya no se trata solo de sobrevivir a los elementos, sino de convertirse en un fantasma. Julián utiliza su entrenamiento en sigilo, moviéndose con la cautela de un depredador que sabe que es, al mismo tiempo, la presa. El sonido de motores y el destello de armas lo mantienen en alerta constante. Cada rama rota suena como un disparo. Detecta huellas frescas que no pertenecen a animales. En la profundidad de Sambisa, Julián comprende que su hermano debió pasar por este mismo infierno, ocultándose en las mismas sombras que ahora lo protegen a él. La tensión es una cuerda a punto de romperse, pero el rastro lo obliga a seguir adelante, cruzando continentes en una carrera contra la locura. Finalmente, llega al bosque torcido en Polonia, donde 400 pinos crecen con una curvatura de 90 grados hacia el norte. El misterio visual de los troncos crea una atmósfera de irrealidad. Mientras examina la base de un árbol, su corazón se detiene. Tallado en la corteza, encuentra un símbolo pequeño, un código que solo él y su hermano compartían. No hay duda, su hermano ha estado marcando el camino. La revelación le otorga fuerza, pero también una sospecha inquietante. De repente, una densa niebla se filtra entre los árboles. Entre la bruma, Julián distingue una figura sombría. Es una silueta humana que permanece estática antes de desaparecer. Julián corre tras ella, gritando el nombre de su hermano, pero solo encuentra un rastro de sangre fresca. Un camino rojo que se interna en lo más profundo del bosque, prometiendo respuestas que quizás no esté preparado para escuchar. El rastro de sangre que Julián dejó en Polonia fue la última señal física de una persecución que ahora lo lleva al límite absoluto de sus fuerzas físicas y mentales. Su siguiente destino, el puesto número 3 en esta lista de pesadillas geográficas, es el Tapón del Darién. En la frontera impenetrable entre Panamá y Colombia, Julián se interna en lo que los exploradores llaman con respeto el Infierno Verde. Es una selva tan densa y hostil que la civilización parece un concepto de otro planeta. Aquí, cada paso en el fango viscoso es una batalla contra la succión de la tierra que intenta tragárselo vivo. Julián se enfrenta a nubes de insectos cuyos picotazos inyectan fiebres tropicales y parásitos que devoran la voluntad. La soledad absoluta en este territorio sin ley, donde el GPS es inútil y la orientación es un mito, empieza a fracturar su psique. Las sombras de los árboles parecen cobrar una vida propia.
susurrándole al oído que su búsqueda es un sacrificio innecesario y que el bosque no permite que nadie salga de sus entrañas con la cordura intacta. Sin apenas tiempo para sanar sus llagas, Julián se desplaza hacia la inmensidad verde de la selva amazónica, ocupando el puesto número 2. Este es un océano de hojas y agua que devora expediciones enteras, sin dejar rastro alguno de su paso. Mientras Julián navega en una precaria balsa por un brazo olvidado del río, la atmósfera se carga de una electricidad letal. Un depredador ápice. Un jaguar cuyas manchas se confunden con el juego de luces y sombras del follaje. Lanza un ataque repentino desde una rama baja. La lucha es breve, violenta y desesperada. Julián sobrevive gracias a sus reflejos puramente instintivos, pero el encuentro lo deja temblando, profundamente consciente de su insignificancia en este ecosistema brutal. Kilómetros más adentro, en un claro oculto por lianas que parecen serpientes petrificadas, encuentra finalmente el rastro definitivo, el último campamento de su hermano. Está cubierto por un manto de musgo y olvido, pero entre las pertenencias medio podridas, Julián halla una grabadora de mano. Al presionar el botón, la voz de su hermano brota con una claridad que le hiela la sangre. He descubierto que la verdadera cara de la naturaleza no es la crueldad, Julián, sino una indiferencia hermosa. Me voy donde el ruido de la humanidad no pueda encontrarme jamás. Esa revelación desgarradora lo guía hacia el destino final, el puesto número 1 de esta travesía, Aokigahara, en Japón. Conocido como el Mar de Árboles, este paraje sagrado a los pies del monte Fuji es un lugar de silencio absoluto y opresivo. El suelo de roca volcánica absorbe cualquier vibración, creando una atmósfera de privación sensorial que desorienta hasta al explorador más experimentado. Las brújulas giran sin sentido debido a los depósitos magnéticos de la Tierra, y Julián camina sintiendo que el bosque intenta tejer una red de raíces alrededor de sus tobillos. En el corazón más denso de Aokigahara, donde el tiempo parece haber dejado de fluir, Julián encuentra finalmente a su hermano. No es un prisionero de la naturaleza, sino un ermitaño que ha abrazado la sombra. Está sentado frente a una pequeña fogata apagada, con una mirada que refleja la vastedad de los bosques que ha recorrido. No estaba perdido por accidente. Se había exiliado para huir de los fantasmas de la expedición fallida que casi los destruye años atrás. La confrontación final entre los dos hermanos es un estallido de emociones contenidas durante una década. Julián llora, grita y finalmente ofrece el perdón que su hermano nunca se atrevió a pedirse a sí mismo. Le explica que la verdadera redención no se encuentra en el aislamiento cobarde, sino en la valentía de enfrentar los recuerdos. Tras una larga noche de diálogos cargados de dolor y esperanza bajo el imperturbable dosel japonés, la voluntad del hermano mayor finalmente se quiebra. El regreso es un camino de sanación lenta, pero por primera vez en años, ambos caminan juntos fuera de la oscuridad. Julián comprende que el peligro más grande de este mundo no reside en los insectos letales, los depredadores o los grupos extremistas, sino en los secretos que ocultamos en lo más profundo de nuestra alma. Al salir de la espesura densa, el sol de la mañana los recibe con una calidez renovada, marcando el fin definitivo de una odisea global. Los bosques quedan atrás, majestuosos e indiferentes, recordándoles que la naturaleza siempre reclama lo que es suyo, pero que el corazón humano siempre tiene la última palabra sobre su propio destino.